El viernes pasado estuvimos mencionando la situación que se había producido a raíz del pecado. Esa situación fue resuelta por Jesús. Jesús vino para morir por nuestros pecados y con su muerte Él nos abrió las puertas a la entrada al lugar santísimo donde mora Dios. Así que la comunión con Dios está asegurada en el nombre de Jesús. Ahora bien, le voy a leer un pasaje que está en Romanos capítulo 7, desde el versículo 14 en adelante. Romanos 7, 14 en adelante. Dice, pero sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, cuando nos entregamos a Cristo, lo hacemos en arrepentimiento y lo hacemos confesando los pecados y nuestros pecados son perdonados. Pasamos a ser una nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento. Ahora, un nuevo nacimiento quiere decir el comienzo de una nueva vida. Y esa vida nueva está entonces, se mueve entre dos ámbitos, el de la carne y el del espíritu. Como bien está explicando aquí el apóstol Pablo, el espíritu está dispuesto a hacer el bien, a hacer lo que es bueno, pero la carne, es decir, la voluntad humana, es débil. Y entonces llegamos a la conclusión, como él dice, que lo que quiero no lo hago, y lo que no quiero hago esa. Y entonces la conclusión es muy clara, y gracias a Dios por esta palabra, hallo que el mal está en mí. Es decir, que el hecho de que nos arrepintamos cuando nos entregamos a Cristo, nuestros pecados son perdonados, pero no es que está terminado el tema del pecado. Nuestra carne está contaminada y tenemos una lucha, hay una guerra entre el espíritu y la carne. Tenemos la palabra del Señor, tenemos los mandamientos, sabemos lo que es bueno, Dios nos va iluminando acerca de lo bueno y lo malo, pero no podemos negar que seguimos pecando. No dejamos de pecar instantáneamente o inmediatamente, o aún si no buscamos la solución de nuestra situación pecaminosa, vamos a seguir pecando.
Hay 4 consignas que voy a querer desarrollar en estos próximos tiempos, pero el día de hoy yo voy a hablar sobre una frase muy corta: tenemos que dejar de pecar. Nuestra actitud con respecto al pecado condiciona la profundidad de la relación con Dios. Dios no deja de tenernos misericordia, Dios nos ama, aún Dios nos bendice, pero no es el propósito de Dios que vivamos en pecado, sino que nos purifiquemos, nos santifiquemos, vayamos siendo transformados. Por eso decía el otro día que la relación con Dios, entre ser íntima, profunda, es transformadora. Esa transformación se hace precisamente porque estamos en relación con Dios. Hay 2 cosas que nos relacionan con Dios fundamentalmente: la oración y la palabra de Dios. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Por la palabra, Dios nos habla a nosotros. Si bien Dios tiene otros medios también para hablarnos, que es por medio del Espíritu, por sueños, por visión nocturna, es decir, hay varias, las mismas circunstancias, pero fundamentalmente Dios ha revelado su voluntad, que está en la palabra. Como dice en Hebreos 1:1, Dios ha hablado muchas veces por los profetas, pero ahora es en este momento, hasta que el Señor venga, nos ha hablado por Jesucristo, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, eh, quisiera basarme también en la palabra de Jesús acerca de nuestra situación pecaminosa, o digamos así, nuestra relación con el pecado. Está este pasaje tan poderoso en Mateo 5, donde Jesús dice algo muy drástico, muy drástico. Mateo 5, estos capítulos, Mateo 5, 6 y 7, es digamos, la constitución del reino de Dios. Esos son todos los mandamientos y las actitudes que Dios espera de nosotros. Yo solamente tomo esta para esta noche. Entonces, en Mateo 5, versículo 27 en adelante, dice: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Presten atención a lo que dice ahora. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Creo que es obvio que Jesús no está diciendo que nos saquemos el ojo o que nos cortemos la mano de manera literal, sino que está tomando esta postura drástica, que sería terminante, como un ejemplo, como una ilustración de la actitud que tenemos con respecto al pecado. Por eso cuando comencé diciendo, no tenemos que pecar, bueno, es un principio muy difícil, muy tremendo, muy exigente, pero fíjense la exigencia de Jesús. Aquí
él menciona el mandamiento que habla sobre el adulterio, y fíjense cómo eleva, cómo levanta el concepto, diciendo, no, pero no es solamente el adulterio. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con el corazón. Esto parece ser que está dirigido a los hombres. No sé si las mujeres tendrán otro ejemplo, pero... Los hombres casados. A los hombres casados. Los hombres casados. Eh, yo he encontrado, gracias a mi pastor que me ha enseñado un principio muy importante con respecto a esto, y es que la segunda vez que mirás a una mujer es pecado. ¿Se entiende? La primera vez, bueno, porque la estás viendo, porque si no, no sabe que está. Pero si vos vas a volver a mirarla, ahí hay algo que está en tu corazón. Y digo esto porque me ha servido durante toda la vida y yo le he agregado otro principio más. Hace muchos años me he tomado el hábito, la costumbre de mirar a la mujer hasta acá, de acá a acá. Eso es porque me conozco, porque sé cómo es mi carne y porque sé cómo es mi situación con respecto al pecado. A veces Nora me pregunta, ¿viste cómo estaba, qué linda blusa que tenía fulana? Dice, qué bien vestida que estaba. No, no me doy cuenta, no la vi. ¿Por qué no la vi? Porque no la miré. Porque al fin de cuentas, de tanto practicar esto, se hace un hábito y siempre miro a la mujer en la cara y bueno, y lo demás lo dejo. Digo esto, hermanos, porque nuestra actitud con respecto al pecado es el reflejo, la otra cara de la moneda de nuestra actitud con relación a Dios. El pecado nos aparta de Dios. Cuando pecamos, nos distanciamos de Dios. Ahora, si nosotros nos mantenemos cerca de Dios, no pecamos. Nadie puede pecar al lado de Dios, porque hay un ámbito, una influencia poderosísima de santidad. Dios es santo. Y entonces en ese ambiente, bueno, no se puede pecar. Todo esto es un poco difícil de explicar, pero quiero decirlo para que sepamos a qué apuntamos. ¿A qué apuntamos? Fíjense, tomo otro concepto, otra palabra de Jesús que nos sirve también de un termómetro, ¿no? Dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, está también en Mateo 5:21, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, presten atención cuando Jesús dice, pero yo les digo, o yo les digo, porque es algo importantísimo. Entonces les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar,
y así te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja así tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él, en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante es una moneda. Bueno, ¿qué tal con el enojo? Cualquiera que se enoje con su hermano está expuesto al juicio de Dios. Yo digo estos ejemplos, esta palabra de Dios la menciono, porque quizás tenemos una actitud un poco liviana, superficial acerca del pecado. Si vamos a creer que solamente pecar es matar a uno, y bueno, somos todos santos, entonces todos somos libres, nadie mató a ninguno. Ese es un grave pecado, obviamente, quitar la vida. Pero Dios hila muy fino. Dios es santo, es totalmente santo. Y cuando nos entregamos a Cristo, empezamos, como dije, una nueva vida. Tenemos un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas, somos bebés, pero tenemos una vida por delante y tenemos que tomar en serio cómo vamos a vivir esa vida. Si lo vamos a vivir livianamente, si lo vamos a vivir mediocre, o si realmente vamos a apuntar a la meta, y la meta es Cristo. Jesús no pecó. Entonces ahí está nuestra meta. No tenemos que pecar. Ahora bien, vamos a aflojar un poco los tornillos porque si no se va a poner muy difícil. Es decir, ese es el objetivo, es la meta, precisamente a dónde tenemos que llegar. Pero todo este proceso de ir santificándonos y dejando el pecado, en realidad dura toda la vida. En la medida que nos vamos purificando, nos vamos santificando, aparecen cosas nuevas, aparecen pecados que estaban ahí, que o no los veíamos o no le dábamos importancia, o Dios llega al momento que no lo deja pasar. Entonces, esto de buscar a Dios es una consecuencia de una decisión. Yo quisiera que esta noche por lo menos quedara en el corazón de todos esta decisión. No voy a pecar. No voy a pecar. Ahora voy a hablar de qué pasa en la realidad. Pero este nivel tan alto de no voy a pecar es Jesús, es Cristo. Jesús no pecó, entonces todos vamos a ser discípulos de Cristo, tenemos que hacer como Él, tenemos que vivir como Él vivió, andar en sus pisadas y andar como Él anduvo. Entonces tenemos que dejar de pecar. Ahora bien, ¿cómo es durante este proceso? Porque fíjense, lo que yo les estoy diciendo es que el pecado nos aparta de Dios. Entonces, cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Quedamos lejos de Dios? Dios no se aparta de nosotros. Dios nos prometió que no nos iba a dejar ni desamparar. Pero sí lo que puedo decir es que
la relación con Dios queda alterada. Nos distanciamos. No es que Dios esté enojado, pero sí Dios se retrae. Tengan en cuenta que Dios es muy, pero muy respetuoso de lo que nosotros decidimos y lo que nosotros hacemos. Dios no es un prepotente, Dios no es un autoritario, Dios no nos va a perseguir y aún más, Dios nos va a permitir hacer lo que querramos, pero vamos a sufrir las consecuencias. Entonces dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, cuando pecamos, estamos iluminados por Dios, pero es como que bajó el voltaje, ¿no? Hay una situación, hay una cuestión que hay entre Dios y nosotros y Dios que tiene que ser resuelta. Yo digo, hay hermanos que viven en luz, hay hermanos que viven a la sombrita. No viven en la tiniebla porque son salvos, porque tienen a Cristo, pero viven a la sombrita. Ahí como abajo un árbol, ¿no? Esa no es la manera de vivir la vida cristiana. Tenemos que reaccionar hacia nosotros mismos, hacia la decisión que hemos tomado, no voy a pecar y voy a vivir en santidad y voy a seguir los pasos de Jesús. Entonces, aquí dice que si decimos que andamos en luz y pecamos, estamos mintiendo, estamos andando en tinieblas. Y entonces después dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, hay tres palabras, tres frases que describen a Dios. Dios es amor, Dios es espíritu y Dios es luz. No hay tinieblas en Dios. Es santo, totalmente santo. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Entonces dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, todos deberíamos estar aceptando como una realidad que somos pecadores, que pecamos. Yo digo esto muchas veces y no lo digo con orgullo, sino lo digo con tristeza y con arrepentimiento. Hace más de 60 años que me he entregado al Señor y todavía no hay un día en que haya terminado el día sin haber pecado y que le tenga que pedir perdón a Dios. Aquí está la clave. Dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Ese es el plan, capítulo 2, versículo 1. Estas cosas les escribo, dice el apóstol, para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Es decir, gracias y gloria sean a Cristo eternamente y para siempre, porque solucionó el problema del pecado, que solucionó el problema más grave del pecado, que es distanciarnos de Dios. Eso es lo que es el sufrimiento que trae el pecado. Saben que el que no guarda una relación muy íntima con Dios, cuando peca, tampoco sufre mucho. Y esto es grave. Es muy grave. Porque quiere decir que no le importa. Quiere decir que, bueno, no es para tanto. Por una vez. ¿Saben las veces que yo caí de nuevo en algo por decir, bueno, por una vez? Si decís que por una vez, bueno, mira, estás abriendo la puerta para que haya otra vez. Y para que haya otra vez. Y para que haya otra vez. Y siempre estás diciendo por una vez. Bueno, mira, no, por una vez no. No tengo que pecar. Tiene que ser una decisión firme, un compromiso muy grande con Dios que tenemos que revalidar todos los días. ¿Por qué Jesús dijo, cuando oren, oren así? Y de repente, después de pedir por el pan, dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Todos los días tenemos que pedir perdón a Dios, porque el pan lo pedimos todos los días. Entonces el perdón también todos los días tenemos que pedirlo. El arrepentimiento, el perdón, tiene que ser una actitud de toda la vida, no es para una reunión, no es para un mensaje, es para vivir, andar como Él anduvo. Entonces, esta palabra tan fuerte de Jesús, que si tu mano te es ocasión de caer, cortate la mano, tiene que estar vigente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y decir, no, no voy a pecar, no voy a pecar. Y cuando peco, tiene que haber una sensación de tristeza, de lamento por haber pecado, y tenemos que, vieron que Jesús dijo ahí, en ese pasaje que leímos, que si tenés un problema con tu hermano, andá y arreglalo pronto. Arreglar pronto cuando caes en pecado. ¿Pronto qué quiere decir? Instantáneamente. Puede ser que hayamos caído en el engaño de decir, bueno, a la noche cuando ore le voy a pedir perdón. Mientras tanto voy a vivir medio día o 3/4 de día o vaya a saber cuánto, con el pecado ahí adentro. Instantáneamente, cuando pecas, pedile perdón a Dios, porque eso restablece la relación, restablece la situación de intimidad con Dios, restablece el contacto, restablece la unidad que tenemos con Dios y con Cristo. Entonces, eso no puede esperar. No tengas crédito con Dios. Pagá al contado y en efectivo, ahora mismo. Es probable, y eso también es bueno, que habiéndole pedido perdón a Dios, digamos, tomamos el ejemplo del enojo, que es uno de los que mencioné. Si te enojaste con tu hermano puede ser tu esposa, tu hijo, tu marido, tu todo, ¿no? Todo, hasta una persona que no es hermano. Si te enojaste, pedile perdón.
¿Pero cuándo? ¿Mañana? Miren lo que dice el apóstol Pablo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por lo menos no tengo que terminar el día enojado y dejarlo para el otro día. Ay, mire, dejar es hacer esas postergaciones, tomarse esas licencias, es tremendamente pernicioso, es funesto, porque durante ese tiempo estamos distanciados de Dios. Y esa es la preocupación que tengo, de que esa es la consecuencia más grave del pecado, el distanciamiento con Dios. Por eso tenemos que buscar a Dios, porque no dejamos de pecar. Porque el pecado, como bien dice el apóstol Pablo, encuentro que está en mí, que lo que no quiero, eso hago, y que lo que quiero no lo hago. Entonces, así vivimos, y así tenemos que vivir para dejar de tener ese problema. Yo les quiero alentar, hermanos, a que cuando se toma esta decisión de confesar el pecado, de vivir en luz, de rechazar el pecado, la vida no es una cárcel, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Jesús vino para liberarnos del pecado. El pecado esclaviza. Somos esclavos del pecado porque nos gobierna, nos manda, nos dice, nos insinúa. El que no peca es libre. Está en una libertad, yo no digo envidiable porque es un pecado también, pero es una situación que solamente el Hijo de Dios puede vivir. Hay un alivio, hay algo en el espíritu, en lo espiritual, que no se ve, pero que se siente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando pedimos perdón. Nos liberamos, estamos sueltos. Y yo me imagino, si quieren acompañarme, hay una sonrisa en el rostro de Dios. Hay una sonrisa. No es que antes estuviera enojado. Me parece que lo que produce en Dios el pecado es cuando un hijo peca es tristeza. Porque el enojo sería una actitud de rechazo. Pero tristeza es una actitud compasiva, de relación con uno. Entonces, esa tristeza de Dios se transforma en una sonrisa cuando pedimos perdón, cuando restauramos la relación con las personas, con los hermanos, pero fundamentalmente con Dios. Entonces, ustedes ven que vivir en la presencia de Dios, vivir en la relación íntima con Dios, es todo un ejercicio que tiene que ser llevado a cabo por el Hijo de Dios. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que vivir sabiendo que estamos delante de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que en tu presencia hay abundancia de gozo, hay alegría. El pecado entristece, el pecado agobia, el pecado mancha, y en fin hay montones de otras expresiones más. Pero el perdón, la confesión, restaura la relación con Dios y nos devuelve el gozo, el gozo de estar en la presencia del Señor. Así que, hermanos, tenemos este problema que vivimos luchando con el pecado, pero tenemos una esperanza
y esa esperanza es una esperanza viva, es Cristo que está con nosotros. Cuando Él dijo que nos iba a acompañar todos los días de nuestra vida y que no nos iba a dejar ni desamparar, es por eso. Es para que vivamos en relación plena, íntima con Dios. Miren, Jesús dio una señal muy clara acerca del amor. Yo les decía y les sigo diciendo que la relación con Dios es una relación de amor. Dios es amor y nos enseñó a amarle. Él nos amó primero a nosotros y nosotros tenemos que amarle porque dice el mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, hay un mandamiento que es el deseo de Dios. El mandamiento no es una orden, no es un decreto. Dios nos muestra en sus mandamientos lo que hay en su corazón. ¿Cómo quiere Él que seamos nosotros? ¿Cómo quiere que seamos? Como Él es. Él es santo y Dios nos guía y nos da por su palabra la orientación correcta para vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, el otro día le mencioné esto y les vuelvo a repetir esto, acerca de la segunda Trinidad. Eso es un invento mío, no lo dice la Biblia, pero me impresionó así, ¿no? Ustedes saben cuál es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La segunda Trinidad dice, en aquel día, ustedes, es decir, Jesús dice, van a conocer que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Así que estamos en Cristo, estamos en el Padre, estamos nosotros. Está en Juan capítulo 14, versículo 20. Esta es la segunda Trinidad. Estamos ahí con Dios, con Cristo, y ellos nos incluyen. Formamos parte de esa comunión. Jesús cuando oró dijo, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y acá Él está hablando de la unidad con el Padre y la unidad con el Padre con nosotros. Hermanos, no te pierdas esto, porque este es el pecado, la consecuencia del pecado es que te quedas afuera, te quedas distante, te quedas mirando al Padre y al Hijo, y yo tendría que estar allá, pero estoy acá porque estoy separado por el pecado. El pecado me ha distanciado. Entonces, dice el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos. Está ahí todo en Juan 14. Nosotros obedecemos a Dios porque le amamos, no porque nos ordena, no porque nos manda, no porque nos amenaza con un castigo. Amamos a Dios. Si amamos a Dios, vamos a aborrecer el pecado. Si aborrecemos el pecado, amamos a Dios. Hay una dualidad que es imposible de separar, o Dios o el pecado. Entonces, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, vive en vos. Tenemos que creer esta palabra. Esta palabra es real, verdadera, efectiva. Vive en vos. Pablo dice, ¿acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora también dice la palabra que el Espíritu Santo se puede entristecer. No contristen, no entristezcan
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se aparta de nosotros, pero está en nosotros, como dice Pablo en Romanos 8, redarguyendo, nos argumenta, vos pecaste, hiciste algo mal. ¿Cuántas veces habrás sentido una vocecita que te dijo, estuviste mal, ¿eh? ¿Y por qué le contestaste así? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. No hagas así para sacártelo de encima. Dios no te persigue, pero está en vos, está ahí adentro. Él ve lo que vos hacés, lo que vos vivís, lo que vos decís. Esa relación tenemos que valorarla como lo más grandioso, lo más maravilloso que tenemos en esta tierra, porque toda la vida, toda la eternidad, la vida eterna, la vamos a vivir así en comunión con Dios. Pero tenemos que empezar ahora. Entonces, esta relación con Dios, hay algo que nos lo asegura. Dice Jesús ahí en Juan, ahora voy al capítulo 15, dice Jesús, ¿no? Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Querés que Cristo esté con vos? ¿Querés vivir en Cristo? ¿O querés vivir con Cristo? ¿Querés que Cristo viva? Como dice aquí, en lo que leí anteriormente, yo y mi Padre vamos a venir al que guarda mis mandamientos, porque el que guarda mis mandamientos me ama. El que no guarda mis mandamientos no me ama. No es una lista de cosas prohibidas y cosas permitidas. Es el amor de Dios manifestado en la palabra para que vivamos santa y dignamente delante de Él. Miren, hermanos, esta vida es inigualable. No hay nada en la tierra que pueda igualar el vivir en paz con Dios, no debiéndole nada a Dios. Por eso decía de hacer las cuentas cortas. Entonces dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama de la vid, está hablando de la vid, puede llevar fruto, no puede llevar fruto en sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar sin cesar, sin dejar de hacerlo, que tenemos que estar todo el día orando. Y quisiera tocar un poquito ese tema, ¿no? Estar orando todo el día no quiere decir que vamos a estar así todo el día. Orar es hablar con Dios. Entonces acostúmbrate a estar todo el día hablando con Dios. Y acostúmbrate a que Dios te va a hablar durante todo el día. No tenemos que hacer de esto propaganda. No tenemos que hacer esto promoción, que Dios me habla y Dios me dice. No, no es así. Pero que Dios te habla, que Dios te dice, tené cuidado, que Dios te dice, no lo hagas. Dios te puede hablar por la palabra, Dios te puede hablar por la iglesia, por los hermanos, te puede hablar por un incrédulo. ¿Recuerdan ese pasaje tan llamativo, ¿no? De que aquel que iba con una burra y le pegó a la burra porque se empacaba. Y la burra le habla y le dice, ¿y por qué me pegan? ¿Yo qué te hice? Se la había agarrado con la burra, pero Balaam era, ¿no? Entonces, hasta una burra puede hacer hablar Dios. Una Jesús, pregunta. Una pregunta.
Una pregunta te Sí, quiere sí, hacer. decir. Que cuando Dios te habla de todas estas maneras, hay veces que eh, es imposible que Dios se contradiga, pero hay veces que si vos sabés que Dios te dijo algo y viene un hermano, como puede ser hermano, la iglesia, la palabra, y vos ves que no coinciden, ¿qué pasa en ese momento? Porque tal vez vos recibiste con seguridad que es de Dios, pero después viene algo que es un poquito diferente, no es completamente diferente, pero te entra en duda o ves que sí es Una bastante pregunta diferente. muy importante, muy importante. Eh, ya vamos a hablar sobre cómo escuchar la voz de Dios más detenidamente, pero te doy una respuesta rápida. Cuando ocurre eso, no tomemos ninguna decisión. Primera medida. Y vamos a orar. Porque tengo que saber si soy yo el equivocado, que dije, creo que Dios me dijo, o si es el hermano o es la iglesia o son los demás que Dios les habló y Dios me está hablando por ellos. Entonces, en ese momento, Dios no es Dios de confusión, es Dios de orden. Y el Espíritu es el mismo. Tenemos que esperar y orar hasta que estemos todos en el mismo sentir y que tengamos todos la misma convicción. Eh, es un trabajo duro porque exige la paciencia, exige negarnos a nosotros mismos. eh, pero si yo estoy seguro, a mí Dios me dijo, bueno, mira, si estás seguro y Dios te dijo, no te pongas nervioso. Orá y espera que Dios se lo diga también a los demás. Y ese es un trato de Dios y siempre se va a hacer la luz. A la larga se va a hacer la luz. Es como un ejemplo poco risueño, ¿no? Dice que un muchacho le habló a una chica y le dijo, Dios me dijo que me tengo que casar con vos. Y entonces la chica le dice, bueno, ahora tenés que esperar que me lo diga a mí. Está bien, a vos yo te lo habrá dicho, ahora me lo tienen que decir a mí. Y esa actitud requiere, como te dije, paciencia, negarse a sí mismo, esperar, sufrimiento, eh, una sensación como que no te entienden, que vos estás seguro, pero los demás están también seguros y al final quién es el que tiene la razón. Bueno, mientras tanto, no hagas nada. Y ora a Dios y Dios va a traer claridad. A la larga, y no tan a la larga muchas veces, Dios trae una convicción en unos o en otros, de manera de que todos tengamos un mismo sentido. Esa es, Lo que pasa también es que cuando hay en algún hermano algún deseo muy profundo de algo, y lo dice, lo expresa, ora, Dios nunca le habla a él solo. Si es algo muy importante, Dios nunca habla a uno solo. muy bueno. Entonces, lo importante es esperar, que es lo más difícil que nos cuesta. En la vida cristiana, esperar es lo más difícil. Pero eso nos trae la seguridad de que si esto que yo siento es de Dios, Dios se lo va a decir a otros. Y si los otros no saben lo que es, porque a veces no sabemos los motivos, Dios nos va a revelar el motivo. Entonces podemos decirle, sí, hermano, tenés vía libre, porque Dios nos habló de que esto Él lo aprueba. Como también puede decir, mira, no es así, estás equivocado. Es el gran deseo tuyo de obtener tal cosa que aunque no sea mala, no te conviene. ¿Me explico?
aunque no sea mala, a veces deseamos cosas que no nos convienen, porque Dios tiene mejores cosas para nosotros. Esto estoy hablando en todos los órdenes, ya sea, como dice Miguel, para formar una familia, para encontrar un trabajo, para tomar una decisión importante de cualquier tipo, comprar algo, vender algo. Nosotros, para poder hacer esas cosas, hemos pedido siempre el consenso, por ejemplo, para comprar un auto. Toda la vida le hemos pedido al Señor que no solo nos confirme a nosotros, nos diga a nosotros, sino cuando le vamos a... ¿Qué te parece a vos? Nunca compramos un auto sin que varios hermanos nos den su ok. Hasta la persona que le compramos el auto, que es un hermano cristiano, le pedimos que nos autorice o que nos diga qué nos convenía. Y sin escuchar la opinión de la iglesia, él nos dijo exactamente lo mismo que nos dijeron en el grupo. Entonces, hay esa conexión en la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, a Dios le interesan todos los hermanos de todos los lugares, porque somos hermanos. No importa que nos conozcamos o no, pero a un hermano desconocido que sabemos que es un buen cristiano, que depende de Dios, le podemos ir a hablar y él nos va a decir lo mismo que los hermanos que conocemos. Sí. Esa es la confianza que tenemos de la Me iglesia. viene muchísimo, Miguel, y creo que vale la pena, unos minutos, que el testimonio de ustedes acerca de lo que Dios profundamente había dado en sus corazones de venir a hacer la obra en el interior, y con todo lo que significó, ellos no se movieron sabiendo de que era del Señor, ¿no? Me gustaría que nos ilustrara. Bueno, Esperamos bastante para en que realidad, nos dieran el ok. cuando nos pusimos de novio, ambos habíamos coincidido en que queríamos servir a Dios en lo que Dios dijera y donde Dios nos pusiera, pero que nuestro deseo era trasladarnos al interior del país, a alguna provincia, para servir a Dios ahí donde Dios dijera, ¿no? Pasó bastante tiempo después que nos casamos, siempre mantuvimos ese deseo delante de Dios. Entonces, para hacerlo más o menos corto, bueno, por mucha casualidad, llamémosle así, casualidad, un hermano en un retiro, me lo encontré, hacía como más de 20 años que no lo veía. Entonces estuvimos hablando y él me dijo, dice, ¿por qué no venís a Pergamino? Porque nosotros somos un grupo muy pequeño, pero estamos buscando un pastor. Yo lo tomé, bueno, con cierta alegría y con cierta indiferencia también. Pero después de pasar un tiempo, me llamó por teléfono y me dijo, ¿te acordás lo que te dije? ¿Por qué no venís? Y entonces, ante esa insistencia, hicimos un viaje y ahí conocemos al resto de los hermanos. Y bueno, empezamos a sentir como que podía ser el lugar donde podíamos servir a Dios. También vale la pena mencionar que 2 veces antes, en 2 ocasiones, había tenido también otras ofertas. Una de ellas era en la provincia de Salta. Y me habían mandado una carta y, bueno, las condiciones y, en fin. La verdad que me entusiasmó mucho eso de Salta. Y entonces le preguntamos a nuestro pastor, que era quilluense. Y él leyó la carta, me acuerdo como si estuviera ahora, leyó la carta. Lindo, dice.
Sí, bueno, pero decime qué te parece. Ah, yo no lo tendría en cuenta. Y así, pero ¿cómo? No, vos no vas a salir ahora, me dijo. Este no es el momento para salir. Y entonces, le recuerdo muy bien lo que yo le dije. Pero que si es de Dios, esta actitud como la que decías vos, ¿no? Y si es de Dios, entonces dice, bueno, mira, si es de Dios, yo voy a discutir con Dios, pero vos no vas a salir. Me lo tiene que decir a mí, dijo. Me lo tiene que decir a mí. La otra oportunidad fue otros años, vinieron unos pastores extranjeros, un hermano pastor de Ecuador, bueno, me hizo una oferta también, yo tenía un taller en ese momento, me ofreció establecerme allá, conseguir crédito, en fin, este, un sueño dorado, digamos, ¿no? Y resulta que, bueno, cuando le pregunté también aquí, él dijo, no, Ecuador no es, me dijo. Y fue palabra de Dios, eh, resulta que al par de años, más o menos, Pero contale cómo fue la bueno, voy a reacción nuestra. hacerlo corto, pero La reacción nuestra fue justamente casi enojarnos con Kit. sí, no, O no, sea, era nuestra autoridad, no le faltamos el respeto, pero les pusimos que nos aclarara más. ¿Cómo? bueno, ¿Por qué ¿Cómo no? puede ser? El por qué no. ah, Porque eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Por qué no? ¿Por qué este no, este no, este no? Entonces él dijo algo muy fuerte. ¿Te sí, acordás vos? ¿Qué a fue lo ver, que ¿cuál dijo? es? Dice, no, dice, yo te digo que no. Sí, así, sí. Y Esa, fue muy esa firme. la vez Entonces eso nos de asustó a Ecuador nosotros. fue así, ¿no? Porque soy tu pastor, nos dijo. Y yo sé lo que Dios tiene para ustedes. Y bueno, ahí nos desarmó. Y siempre, como siempre le obedecimos, pusimos Sí, violín y en bolsa y dijo, ahí nos quedamos. dijo otra palabra más, no se hable más del No asunto. se hable más del asunto. Así que fue bastante terminante, ¿no? Yo quiero decirle a los hermanos que no conocen la historia que ellos provenían él estaba trabajando en una obrita chiquitita de una congregación pequeña de nada más que 800 hermanos. Eran dos pastores nada más, Miguel y otro. Estoy exagerando, ¿no? Porque saben lo que es manejar, que cada uno maneje 400 hermanos, es un trabajito. Y, y todo, dos Nadie más quería, dos, cuatro, ¿cómo te vas a ir al interior? nadie quería que nos fuéramos. Nadie quería, ni el menor, ni el más chico, ni el mediano, ni el copastor que estaba con él, ni los que estaban arriba de él. Pero ¿Cómo? hubo una parte positiva, que fue cuando le dije a Kit, me dijo, mira, dice, puede ser, dice, así empiezan esas cosas, me dijo. Es la primera vez, yo ya tenía miedo que me iba a decir que no. Casi le Se levantó pregunté. la barrera, ¿viste? Del peaje. Dije, mira vos. Bueno, el asunto fue que me volvieron a llamar estos hermanos y entonces le comenté a mi colega, a los demás, y bueno, dice, ¿por qué no viajas de vez en cuando? Andá a viajar y estar con ellos. Y así empezamos a viajar a Pergamino. Y entonces, cuando llegó el momento de hablarlo con el resto de los pastores de Buenos Aires, donde era el presbiterio que estábamos, nos dijeron redondamente que no era el momento, que yo tenía una posición muy importante en la iglesia y que la iglesia se iba a resentir y que no era tiempo de salir y bueno. Y como bien dijo Nora, nos cayó muy mal esta negativa, ¿no? Y bueno, una mezcla de tristeza, de bronca, de todo un poco, ¿no? Es bueno que seamos sinceros como vivimos las cosas y las vivimos en principio bastante mal, enojados,
como que no nos comprendían, que no nos entendían, que ponían en duda si era de Dios o no era de Dios. Bueno, al final las cosas avanzaron un poco. Yo, Miguel, paréntesis, para ilustrar un poco, porque a mí me pega mucho este testimonio. Una de las dos voces estaba equivocada, indudablemente. O estaban equivocados ellos, o estaba equivocada toda la cúpula ministerial, que eran hombres de fuste, de muchísimo peso espiritual. Y eran 25 pastores. Y quiero 25 pastores. Y te quiero preguntar a vos, para recordarme, ¿cuánto tardaron, a pesar del enojo y todo ustedes, desde que le dijeron que no, hasta que vinieron a Pergamino? Bueno, Porque ahí pasaron está la obediencia. más de 3 años, poco más de 3 años. Porque un llanero solitario agarra y dice, Porque yo me voy, chao, listo. las cosas se pusieron muy tensas. Yo volví a hablar como 2 veces y la última vez que hablé, no le digo que me trataron mal, pero fueron muy terminantes. Bueno, ya te dijimos que no y entonces es que no y ya está. Y yo decía con ella, pero nosotros sentimos que es de Dios, ¿y cómo puede ser? Bueno, la cuestión es que seguía visitando los hermanos y, y bueno, al final nos quedamos quietos, no hablamos más y oramos. Y pasaron como 2 años más. 3 años, 3 años, 3 Sí, años. 3 largos. años en total, ¿no? Entonces, que me ayudó mucho fue pastor amigo Osvaldo Cepeda. Con él hablaba de este tema y él, bueno, fue un verdadero amigo, ¿no? Porque me dijo, bueno, tenés paciencia y vamos a orar. Hasta que al final llegó un día en que dice, mira, ¿por qué no volvés a hablar del asunto de Pergamino? Vos estás viajando, estás yendo, vas y venís. Y digo, mira, yo ya la verdad no sé qué decirte porque me han dicho que... Y bueno, y se volvió a decirle, total, se enojan y bueno. Pero esta vez hablaste con los 2 apóstoles, Sí, con Orville y con Kit. con Orville y con Kit. Entonces ellos dijeron, y bueno, mira, dice, me parece, dice, me acuerdo que Orville dijo, yo respeto tu convicción. Y si vos tenés esa convicción porque duró tanto tiempo, puede ser que sea de Dios. Osvaldo me dijo una frase muy interesante, me dijo, mira, yo tengo fe en tu fe. Si vos tenés fe en eso, yo te acompaño. Y Kit dice, bueno, yo creo que está llegando el momento en que si ustedes tienen la seguridad, asuman la responsabilidad y hagan lo que Dios les dice. Pero no pretendan, esto es muy importante, no pretendan que los demás piensen lo mismo que ustedes y lo sientan de la misma manera, porque puede ser que sea de Dios y otros no lo vean. Así que así lo planteamos y bueno, no fue tampoco muy glorioso. Digamos que accedieron, concedieron que saliéramos. No nos enviaron, no nos apoyaron ni económicamente ni nada. O sea, accedieron que nos fuéramos. Y nos fuimos a Pergamino por nuestra propia convicción. Lo bueno de esto es que pasados unos años, 3, 4 años más, hubo varios de esos pastores que me pidieron perdón.
porque vieron la obra y vieron lo que estaba pasando y entonces se reconocemos que no lo vimos como lo veías vos, pero que, bueno, sin duda Dios te ha mandado acá y recuerdo que hubo una reunión donde oraron por nosotros, cuando ya estábamos aquí, ¿no? Donde nos bendijeron y bendijeron la obra, cosa que tendría que haber pasado cuando salimos de Buenos Aires, pero como no hubo ese acuerdo, no se hizo, y yo siempre había quedado con el dolor de que no me habían bendecido, que me habían dejado salir, pero que no me habían bendecido. Y bueno, así fue como... Después, pasado 4 o 5 años, una mañana estaba Osvaldo Cepeda con nosotros, había venido a pasar un fin de semana, y entonces me dijo, mira, dice, con todo lo que hablamos anoche, dice, ¿sabés lo que yo estoy pensando? Dice, que te tenés que ir a Venado Tuerto. Pero ¿cómo vas a decir que tengo que ir a Venado Tuerto? Pero ¿cómo? Ahora porque te levantaste mal, ¿qué pasa? No, dice, yo te digo, dice, vos tenedlo en cuenta, dice, pero... Y bueno, él Porque sabe. veníamos a visitar a algunos Sí, ya hermanos estábamos acá, aquí. Dice, mira, como vos venís de Pergamino, vas a Venado Tuerto, vivís en Venado y venís a Pergamino, dice lo mismo. Entonces, pero había otras razones. Cuando lo hablé con Kit, él me dijo, ay, mira, dice, no me cae mal, dice, tiene razón, Osvaldo, dice, bueno. Entonces, fuimos hablando con los hermanos, eso fue un poco más suave, fue más llevadero, digamos, más tranquilo. Pero nunca nos hemos movido sin el apoyo de la iglesia, sin la palabra de Dios. Este, nuestra convicción puede ser muy fuerte, pero siempre hace falta que los demás también tengan algo. Si vos decías algo. No, que todo en ese momento encima no había celular, era moverse allá, hablar con ellos, volver, esperar, orar, volver con ellos, volver para acá, volver para... Sí, fue todo un proceso. Sí. Y a su vez también atendíamos Río Cuarto, Bueno, sí, son esas. un poco más aislado, pero... Entonces, bueno, Gustavo me obligó a contarlo, pero lo que puedo decir, si decimos con Nora, es que todo lo que estamos hablando lo vivimos, ya lo pasamos, y eso es lo que decía el otro día, ¿no? De que lo que quiero contarles, lo que queremos compartir es nuestra experiencia. Cada uno de ustedes tenga su propia experiencia con Dios. Esto no es un método, no es un sistema, no es un seminario, no es un curso, es lo que yo anhelo es que cada uno tenga una relación con Dios, que tenga su fe y que tenga palabra de Dios personal y que tenga esta comunión con Dios. Cuando hay esta comunión con Dios, bueno, todos los demás están en Dios, que hagan lo que Dios les diga. Por supuesto que tenemos que madurar en el Señor y de todo lo que escuchamos, Dios nos va a arrojar principios. Hay principios que deberían ser inmovibles. A mí me enseñaron a ir incorporándolos, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que, bueno, que vamos a vivir personalmente, específicamente, puntualmente, y que no van a coincidir nunca una con la otra, una historia con la otra, ¿no? Pero de todo esto, nosotros es sabio pedirle al Señor, ¿qué principio tengo que tomar de esto? No importa en el celo, en el temor de Dios, en el procurar escuchar la voz de Dios, en el tengo que dar un paso corto, pero lo voy a dar con todo, lo voy a dar firme, porque yo quiero que el Espíritu Santo vaya delante mío y que me rodee de adelante, de atrás, de arriba y de abajo. Y no quiero errarle, no quiero, ¿no? Hay principios que son muy poderosos, ¿no? Que tenemos que tomar de todas estas experiencias, de estos testimonios, ¿no? Porque son para nuestro bien. Yo
siempre digo, no un capricho de uno que se le ocurre, no. Siempre digo, pongo el ejemplo, yo el más vívido que tengo, perdóname Miguel, te robo un minuto, es cuando elegimos nuestra esposa, nuestro esposo, ¿no? Si tenemos, se prende una alerta roja, no, y yo no la veo, y la futura suegra, y yo este chico no lo veo. Y te habla el hermano y no lo veo, y te habla la hermana y no lo veo, te habla el diácono y no lo veo, el pastor, y la verdad que yo no tengo paz. Entonces se prendieron nueve advertencias, nueve. El Titanic tuvo 9 advertencias, no una sola, y desoyeron todas. ¿Y qué pasó con el Titanic? El barco, este barco no lo hunde ni Dios, dijeron. ¿Y Así qué pasó? dijeron eso. Se hundió. Entonces, Dios no quiere eso para nosotros. ¿eh? Bueno, es lo que vos decís. Lo que quisiéramos es que queden los principios, ¿no? Que quiera, siquiera esta noche, que quede clara esta expresión. No voy a pecar. Aborrezco el pecado. Amo a Dios, Dios me ama a mí y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a cumplir con los mandamientos. Ese sería el principio casi fundamental de la relación con Dios. Apartarse del pecado. Bueno, ¿alguna otra pregunta o algo más? Yo tengo una pregunta con respecto al último tema que estábamos hablando, que es ¿en qué puede decantar el hecho de igualmente tomar la iniciativa por más de que no se tenga, de que no se acepte, ¿no? ¿Cómo decir? Grupalmente, ¿no? El grupo pastoral, que el grupo pastoral no esté de acuerdo, digamos. Ustedes, por ejemplo, esperaron 3 años. Si no hubiesen esperado 3 años y hubiesen querido salir y hubiesen salido igual, ¿se hubiese distorsionado todo después o hubiese vuelto a encontrar un rumbo? Dios en su misericordia vuelve a encontrar un rumbo. ¿Cómo hubiese sido eso? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Y mirá, yo casi no te puedo contestar, porque nunca he tomado una decisión sin la iglesia, ¿viste? Nos asusta eso. O sea, Sí. hasta hemos esperado, como ya que te dijo, 3 años. Me parece que algo tendría Dios para decirnos que no por ese tiempo. Hubo algo que no lo sabemos, qué pasó, qué hubiera Yo pasado, creo que eso que cómo nos imaginamos lo que hubiera pasado, pero no era nada bueno seguramente. Dios no se equivoca y cuando Dios dice que no, paremos, ¿no? yo Paremos creo que ahí. eso que nos movía a nosotros era el temor a Dios, temor a equivocar la voluntad de Dios, temor a ofender a Dios, porque Dios tiene ya determinado un camino para cada uno y ese camino es de bendición, aunque tenga montones de pruebas que vos podés pasar. Pero las pruebas, si las pasás dentro de la voluntad de Dios, vas a ser bendecido. Ahora, si pasás las pruebas lejos de la voluntad de Dios, yo no me animo a decirte cuál es el resultado, pero nada bueno es. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque es una cosa una película muy finita que hay que pasar. Y yo a esta altura de la vida te digo que ni loco pruebo, Claro. no pruebo, porque dudo más de mi propio pensamiento que el de toda la iglesia, el del presbiterio, el de los hermanos. No puedo ir en contra ya no. ¿Y sabés cómo se aprende, por lo menos en nuestra experiencia? ¿Cómo hemos aprendido a, a poder entender el plan de Dios y decidir en las cosas grandes, empezando desde las cosas pequeñas? Nosotros para comprar algo, aún teniendo el dinero, le preguntamos a Dios y pedimos opinión. ¿Qué te parece? ¿Me podría comprar esto? ¿Se estará bien?
no es así como Sí. vivimos. Tenemos temor de clavarnos, de que nos vaya mal, de gastar el dinero inútilmente. Entonces, ahí está la cosa. Cuando uno aprende como bebé a relacionarse con Dios, cuando es adulto, no va a tener problemas. Cuando es adulto en la fe, digamos. Como me dijo uno de mis pastores, gran varón de Dios, me dijo, mira, cuando uno tiene plata enseguida sabe cuál es la voluntad de Dios. Claro. Sí, claro, es así. Y me quedó grabado. ¿No? Rápido, sí, Sí, ya sé, ya sé. Yo un poco respondiendo, Sí. ¿Eh? ¿Cómo? siempre a mí me impresionó el tremendo sentido de sujeción de mis pastores, de ellos. Y hasta por momentos lo vi como, a veces debo confesar, como exagerado. Ellos vienen de la vieja trova, de gente muy respetuosa, muy de cuidar, poner en el lugar que corresponde a sus siervos, sus pastores. Y uno a veces es medio irreverente, si lo mira con un solo ojo. A veces hasta se torna, puede ser hasta irrespetuoso, ¿no? Yo creo que no todos somos iguales. Creo que hay un principio de obediencia espiritual que debemos atender seriamente. Una de las cosas que a veces de las que la iglesia adolece en su inmadurez es entender el verdadero sentido de la autoridad espiritual. Por lo tanto, recomiendo lean el libro de la autoridad espiritual de Watchman Nee. Paréntesis. Y se lo dice una persona que ha sido rebelde toda la vida. Y Dios trata con eso. Y hay distintas formas. Yo respondiendo a tu pregunta, hay gente, hay siervo, compañero, colega, que somos más osados que otros, ¿no? Y capaz que no hubiéramos esperado 3 años. Pero Dios en su soberanía sabe cómo tratar a ese y cómo tratar a este. Cómo tratar al osado, porque hay gente que es muy corajuda. Vos decís, ¿qué coraje tiene? A mí me da miedo. A mí realmente me da miedo. Pero hay gente que es corajuda. Bueno, Dios en su soberanía sabe cómo obrar, ¿viste? Yo soy más bien conservador, ¿viste? He sido rebelde toda la vida, pero al vidrio yo agarro esto de vidrio, la carcasa, yo la mastico, pero no lo trago. ¿Viste? Pero pará, que hasta acá llegamos. Prefiero, ¿viste? Siempre en mi sentido de conservador, ¿viste? Quiero una cosa y otra señal y otra prueba. Sobre todo lo que yo digo en decisiones grandes, ¿viste? ¿No es cierto? Bueno, Dios sublima eso de que por ahí, a lo mejor no todos van a depender de decir, che, para comprar algo, yo lo respetamos, por supuesto, porque acá es como dijo Miguel, cada uno va a tener la posibilidad de tener su experiencia en su relación con Dios. Todas diferentes, unas Todas a otras. diferentes. Y hay algunos que son más osados en ese sentido que vos decís. Pero, viste, ¿qué querés que te diga? Yo tengo que ser honesto, viste. Yo creo en eso, en 2 más 2 puede ser 1000 para Dios, o 0. Pero yo creo en el 2 más 2 en este, viste, que cuando uno, viste, se adelanta, hay un principio que yo tengo. No me puedo adelantar al Espíritu Santo. Llegué, pero sí, y tenía que llegar ahí, Gustavo, pero ¿Se llegaste, acuerdan de pero te apuraste. la Te apuraste, palabra? yo no te llamé ahora, te apuraste, ¿viste? No. Entonces como que entorpeces cosas Se queman que etapas. Dios haría de otra manera, Y Dios en su soberanía, ¿quién soy yo para decir? Dios en su soberanía sabe qué es lo mejor para mi vida, porque me ama. Entonces nunca dudemos del amor de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan la palabra de Moisés? Moisés dijo a Dios, ¿no? Si tú no vinieres con nosotros no salimos. Eso es un principio. Si vos no vas a venir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Sin Dios no han hecho nada. Es muy, pero muy costoso eso que está diciendo Gustavo, la rebeldía, ¿no?
muy costoso, puede traer consecuencias muy graves. A veces son económicas, que son las menos graves, pero la de la contaminación espiritual, la de El hecho la de que Dios se aparta desviación, nomás. ¿eh? El hecho de que Dios se aparta cuando desobedecemos, eso ya para mí es la oscuridad más grande que hay. Dice esa palabra de Juan 15, separados de mí, Nada podéis nada hacer. van a poder hacer. Bueno, entonces permanezcamos en Él. Bueno, seguimos el viernes que viene. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias.